guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Si usted viene por primera vez, esta mañana estamos felices de tenerlos en la casa. Ojalá que considere la posibilidad de seguir congregándose con nosotros. Si no tiene un lugar donde asistir, esta es su casa, le esperamos con los brazos abiertos y estamos para servirles y darle gracias a todos los cientos de personas que semana a semana nos siguen a través del canal de Centro Victoria, Producciones Centro Victoria. Felices de tenerle con nosotros. Bienvenido, bienvenida, y muchas gracias por sus likes y por suscribirse al canal, porque eso nos ayuda a crecer y a llegarle a otros centenares de personas en otros lugares del mundo. Esperamos que el Señor les bendiga ahí donde ustedes están y que todo lo que ustedes toquen sea prosperado. Muy bien, primer libro de Samuel, capítulo 22. Voy a hablar un tema hoy que a mí me gusta mucho y vamos a decir que se va a llamar el estudio o el sermón o lo que sea que hagamos hoy, que al final nunca sabe uno en qué termina. Los 400 desesperados. Esa palabrita desesperado me encanta. Después pues no les puedo explicar por qué, pero la Biblia habla de un grupo de personas desesperadas que contra todo pronóstico lograron hacer grandes cosas. Y la desesperación es un estado en el que algunas veces caemos los seres humanos. La situación a veces económica lo desespera a uno, la situación de familia, la situación de salud, qué sé yo, tantas cosas, la situación política. Y algunas personas piensan que eso es muy negativo, estar desesperado. Puede ser, depende de cómo usted reaccione. Yo voy a empezar esta mañana diciéndole algo: usted no está condicionado ni por su pasado, ni por la familia de la que proviene, ni por su nivel de educación, ni por el gobierno que nos gobierna, por el gobierno que nos desgobierna. Usted no está condicionado por nada. Usted puede hacer con su vida lo que usted quiera. Esa es la maravilla del ser humano. Un conejo nace condicionado para morirse conejo. Usted jamás va a ver un conejo rompiéndose la cabeza diciendo: Dios mío, ¿qué va a ser de mi futuro? ¿Qué escojo ser? ¿Vaca o águila? No, no puede, es conejo toda la vida. No va a pasar de ahí. Una vaca jamás, usted la puede ver rumiando, pero créame que no está pensando. No está diciendo: me convierto en vaca lechera porque es que de carne está fregado el asunto, la vida va a ser más breve. Nunca. Nacen condicionados genéticamente. El ser humano no. De las cosas más increíbles, de las familias con menos estudio y más pobres, puede salir un tipo o una tipa que sea un genio y que cambie la historia del mundo. De una familia de cobardes puede salir un soldado que sea un hombre extraordinario por su valor y por su heroísmo. De una familia de gente que no practicó ningún deporte, de pronto sale un futbolista de clase mundial y el papá nunca jugó, pero ni bolinchas. Porque el ser humano tiene eso. Lo que hayan sido mis padres, mis abuelos, mis antepasados, no me condiciona. El sistema político en el que yo vivo no me condiciona, me da ciertas restricciones y me da ciertas facilidades, pero yo puedo despreciar las facilidades o sobreponerme a las restricciones. Eso es lo primero que quiero decirles esta mañana. Usted no es quien dice su cédula de identidad. Usted no es lo que dicen sus vecinos que usted es. Usted no es lo que usted cree que usted es. Usted no es lo que le dijeron que usted iba a hacer toda la vida. Usted es lo que dice la palabra de Dios que usted es. Yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que tengo. Yo puedo hacer lo que la Biblia dice que puedo hacer. Eso es lo que hace la fe. No vivimos condicionados por nuestra historia. Mi tatarabuelo pudo ser un alcohólico, mi bisabuelo alcohólico, mi abuelo alcohólico, mi papá morirse vomitando el hígado, y yo puedo tomar la decisión de venir a Cristo y no tomarme un trago nunca en toda la vida, y Dios me va a dar el poder y la gracia para hacerlo. ¿Sí me estoy explicando o no me estoy explicando? Sus 3 hermanos son drogadictos, pero usted puede escoger: voy a seguir el ejemplo de ellos, o no me gusta cómo ellos viven y voy a tomar la decisión de rendir mi corazón a Jesús y voy a vivir para servirle a Él.
Estas son decisiones que nosotros tomamos. Usted puede nacer en una familia de cristianos fervientes, enamorados de Jesús y decir, la verdad es que a mí me cae mal la iglesia, odio al pastor y toda esta gente me cae mal, yo voy a ser un borracho y un perdido o nunca voy a poner un pie en la iglesia, y también Dios va a respetar esa decisión. Nada nos condiciona, ni lo bueno ni lo malo. Somos seres humanos que tenemos libertad, capacidad de decidir. Si no fuera así, seríamos robots, seríamos máquinas programadas de antemano para responder de cierta manera. Pero no es así. Y esta historia que aparece en el primer libro de Samuel, el capítulo 22, es una historia muy interesante. El contexto histórico es más o menos este. Israel quería tener un rey como todas las naciones vecinas. Dios les había dicho que mejor no, pero ellos insistieron. Entonces Dios le dijo, bueno, pues escójanse un rey. Y escogieron a un hombre espectacular. Cogieron a un tipo que lo tenía todo, era joven, era guapo, era un líder en la batalla. Era un buen guerrero, se llamaba Saúl, fue el primer rey de Israel, recibió el aceite de la unción sobre él y empezó muy bien su carrera. Pero en algún momento su éxito se le fue a la cabeza. Se le fue a la cabeza y empezó a creerse más de lo que él era verdaderamente. Y la historia es que este rey se volvió loco. En realidad Saúl terminó loco, endemoniado, consultando brujas y hechiceras y espiritistas y adivinas, lleno de odio. La Biblia dice que tenía un espíritu malo que lo atormentaba. O sea, es un hombre que tenía todo para ser un éxito, para ser un líder modelo, y terminó siendo un fracaso terrible. Y arrastró a su familia, cayó en los campos de Gilboa en la batalla contra los filisteos, lo mataron los incircuncisos al ungido de Dios, mataron a su hijo Jonatán, mataron a otros de sus hijos. Y uno dice, qué catástrofe más tremenda, qué fracaso. El hombre que lo tenía todo, que vivía en palacio, que tenía un ejército que le servía, un país que lo honraba, termina siendo la burla de los impíos. Y lo terrible es que no solo fracasa a él y hace fracasar a su familia, lo terrible es que en el intermedio de su locura, cuando las cosas le empiezan a salir mal, él decide que le están saliendo mal por culpa de un hombre que se llama David, que no tiene que ver nada con los problemas de él. Una de las señales de que una persona no ha madurado o que no está bien de la cabeza es que cada vez de que las cosas le salen mal, en vez de decir en qué estoy fallando, empieza a buscar a quién le tiro la culpa encima. Y créame que esto es más común de lo que usted se imagina. Pregúntele a Adán y a Eva. Dios le dice a Adán, ¿qué has hecho? Y Adán no acepta la responsabilidad, le dice, fue la mujer que tú me diste. Le dice a la mujer, ¿qué pasó? Y la mujer no acepta, le dice, fue la culebra. Hoy en día es exactamente igual. Cuesta encontrar un hombre, cuesta encontrar una mujer que tengan la capacidad de decir, eso es mi responsabilidad. Saúl ve que el reino se le está derrumbando, que el castillo de fantasía que él se había creado se le está viniendo abajo, y entonces dice, la culpa de esto la tiene un hombre que se llama David. David es el siervo más leal que tiene Saúl. David es el que le mató a Goliat el gigante, al que ni el mismo Saúl se atrevía a enfrentar. David es el hombre que ha salido en la batalla y que ha ganado victorias para el rey. Pero Saúl ya perdió la capacidad de razonar, ya perdió la capacidad de pensar normalmente. No está viendo a David como una bendición de Dios al lado suyo, sino que lo está viendo como un rival potencial. Cuando los demonios estos malvados atormentan a Saúl, David viene con el arpa y empieza a tocar y a ministrar y a adorar a Dios, y los espíritus se van. O sea, el único alivio que tiene Saúl realmente es David. El mejor soldado que tiene Saúl es David. Y no solo eso, aparte de que es su amigo, de que es su soldado, de que es un músico ungido, es su yerno. Pero nada de esto entra ya en la ecuación, ya el cerebro de Saúl se dañó. Y entonces empieza a buscar ocasión de cómo matar a David. Y un día, estando David descuidado, Saúl toma la lanza y la tira. Y trata de atravesarlo. Y lo hace en varias ocasiones. Hasta que llega el momento en que David dice, si me quedo aquí, me asesina cualquier día durmiendo, una cosa. Aquí la única forma de salvar la vida es irme. Ese es más o menos el cuadro antes de que entremos al primer libro de Samuel, el capítulo 22. Y hay una lección aquí, hermano.
Usted tiene que estar en el lugar donde lo aprecian y lo valoran, no donde lo toleran, ni donde lo maltratan. Se lo digo otra vez. Hay que aprender en la vida que usted debe estar donde usted es apreciado y valorado, no donde apenas lo soportan de mala gana o donde lo maltratan. La gente ha pasado con el cuento de que como usted es cristiano, tiene que aguantar todas las humillaciones, tiene que aguantar que lo insulten, algunas mujeres tienen que aguantar que las agredan psicológicamente o verbalmente o hasta físicamente, porque usted es la esposa, tiene que estar sujeta. No, déjese de vainas. Yo soy antifeminista 100%. Feministas de estas de ahora, las de primera me caían muy bien. Pero también estoy en contra de esos pastores, hermano, que le dicen a la mujer que porque es mujer y que porque la Biblia dice que tiene que estar sujeta, tiene que aguantar que la traten de bruta, de estúpida, de fea, de gorda, de tonta. No, si a usted no la quieren, hermano, tiene que aprender el principio de David. No se quede donde le tiran lanzas, muévase a cualquier otro lugar, aunque al principio parezca más feo. Uy, pastor, no diga eso. Y el perdón, pastor. No, hermano, cuéntele ese cuento a su abuelita. ¿Sabe cuántas mujeres han muerto perdonando las agresiones de su marido? ¿Sabe cuántas? Y cuántos hombres también, no se diga. ¿Cuántos hombres viven humillados, hechos una desgracia porque tienen una víbora con enaguas en la casa? Porque el cuento ese de que solo el hombre es agresor, vaya, cuénteselo a su abuelita, le digo. Eso es mentira. ¿Qué es lo que pasa? Que si a mí me pega mi mujer, a mí me daría mucha vergüenza ir al juzgado y decir, vea cómo traigo este ojo, así me dejó la doña. ¿Sabe qué van a decir los secretarios? Todos maricas, pégale un buen sopapo. Pero si le pego el sopapo me meten a la cárcel. Entonces como que la ley está jalado para un lado, nada más. David no se complicó la vida, hermano. Me quieren atravesar con una lanza y yo quiero seguir viviendo, así que con permiso me voy. ¿Qué hace David? Vamos a ver. Dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. Vamos a ir despacio esta mañana, no sabemos a qué hora nos vamos a ir, tipo 2, tipo 3. Curiosamente, Adulam significa refugio. La palabra Adulam significa refugio. Entonces lo que dice es que David, huyendo de un rey loco, se fue a esta caverna, que probablemente era muy grande, ahí ya empezando el desierto. Esa cueva, estuve buscando por ahí, dice que está ubicada 24 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Usted todavía podría ir ahí hoy si quisiera. 24 kilómetros al suroeste de Jerusalén, que era donde estaba el palacio de Saúl. David se aleja, ya a 24 kilómetros de distancia las lanzas no le llegan y se esconde ahí en una cueva. Y probablemente le manda a decir a su papá, a su mamá, a su familia, no me busquen en Jerusalén porque las cosas están calientes por ahí, estoy escondido en la cueva de Adulam. No le digan tampoco a mucha gente dónde estoy. Entonces cuando él está solo ahí, dice, sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron y vinieron a él. Esto es maravilloso. Es maravilloso por una cosa, hermano, porque David tenía un montón de hermanos y todos sus hermanos lo aborrecían. Porque David tenía papá, pero su papá lo menospreciaba. El trabajo que el papá de David lo ponía a hacer era cuidar las ovejas, que era el trabajo más despreciable en todo Israel. Cuando llegó Samuel con el cuerno, con aceite de la unción, porque Dios le dijo, vaya a la casa de Isaí y ahí va a estar el próximo rey de Israel. Yo he encontrado un hombre que es conforme a mi corazón en lugar del loco de Saúl. El papá me dijo, uy, qué maravilla, pasa adelante, profeta Samuel, le dijo Isaí, claro, tengo un montón de hijos para que escoja cuál quiere ungir. ¿Y sabe qué? Llamó a 7 y ninguno era. Y Samuel tiene que decirle, oiga, don Isaí, y de casualidad usted no tendrá un otro hijo por aquí, porque si Dios no se equivoca, me dijo que viniera aquí, que ungiera un hijo suyo, usted me los trae a todos y ninguno me dice el Señor qué es. Y se dice, cara. Dice, me queda uno ahí, pero ni para qué llamarlo, ¿qué va a hacer ese? Se llama David, va muchachos, busquen a David que anda allá con las ovejas. Y cuando llega David ahí, hediondo oveja, con la ropa sucia, entra y el Espíritu Santo le dice a Samuel, ese es, úngelo. O sea que el papá ni siquiera lo contaba. Pero ahora las cosas han cambiado, hermano. Y el muchacho no es un pastor de ovejas, ahora es un guerrero famoso. Ahora le cantan canciones en Israel. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y ahora está en problemas en una cueva y entonces su familia se viene. Y son los primeros que se unen
a él en el lugar de refugio, en la cueva de Adulam. Curiosamente, esa cueva queda a 3 kilómetros de distancia de una zona que se llama Soco, y Soco fue donde David había matado a Goliat. Para que vea que todo está como muy relacionado. Vamos a pasar al versículo 2. Y se juntaron con él, y aquí viene la parte linda. Empieza a correrse la voz. Primero solo David sabe que él está ahí, pero le manda a avisar a su familia. Y una vez que usted tiene algo en secreto y se lo cuenta a una persona, perdió el secreto. Vamos a explicarle esto otra vez. Esto es importante, no tiene que ver nada con el sermón, pero si usted tiene algo que usted considera secreto, nunca, jamás, en ningún momento te abandona. Deje de llamar a la mejor amiga. Vea, mi amor, usted es mi mejor amiga, le voy a contar esto, pero júreme, mire, júreme lo que nunca se lo va a contar a nadie. No sea payasa. Si usted, que es la dueña del secreto, no se lo puede guardar entre pecho y espalda, ¿cómo va a poner a su amiga en el compromiso de que lo guarde ella, que no le importa nada? Si usted no puede tener el pico cerrado, ¿por qué lo va a tener la otra? Y después vienen los llantos, yo creí que usted era mi amiga, me traicionó, yo no vuelvo a la casa, no vuelva, le voy a tirar la lanza. Primero, trate de no tener secretos. Segundo, si los tiene, son suyos. Usted es dueño del secreto mientras no habla la boca. Después de que le abrió el secreto, es dueño de usted. Y aténgase las consecuencias. David tenía su residencia en la cueva de Adullam en secreto, pero le dijo a su familia, y en todas las familias hay algún chismoso. Familia que se respete tiene que tener un chismoso. Y la familia de David empezó a hacer correr la voz. Mira, estamos con David, no le digas a nadie, pero estamos en la cueva de Adullam. ¿Y qué pasó? Obviamente, lo que dice el versículo 2, empezó a llegarle gente a la cueva. Y dice, se juntaron con él, ¿quiénes? Oiga, todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Esa es la gente que uno menos quiere cuando está en problemas. A usted lo anda persiguiendo un rey loco, necesita ayuda, y en vez de ayuda le llega gente para que les ayude a ellos. Afligidos, endeudados y amargados de espíritu. ¿Qué amistades diríamos nosotros? Cuando yo leo esta historia, y cada vez que la leo me acuerdo de la iglesia Casa del Banquete cuando empezó. Me acuerdo que llegó un momento en que nosotros casi teníamos que pedirle a Dios que no nos mandara más gente, porque entre más gente llegaba a la iglesia, más arruinados estábamos. Se nos convertían los borrachos, las prostitutas, los drogadictos, los vagos, la gente sin estudio, la gente sin trabajo. Era tan vergonzoso pertenecer a nuestra iglesia que cuando un muchacho se convertía, los papás lo echaban de la casa. Había gente que se convertía al culto el viernes en la noche, llegaba el sábado en la mañana con la cobija y la almohada. Llegó un momento que tuvimos a 16 personas durmiendo en un sótano, a los 16 expulsados de la casa. Había gente a la que había que ayudarle, a la que había que buscarle comida. Cocinábamos ahí mismo. Créame que yo entiendo cómo se podía sentir David. Oía el ruido en la mañana y decía, viene otro grupo de 4 o de 5, tal vez estos traen plata o comida o algo. Se asomaba un poco de gente en andrajos, huyendo de los acreedores, amargados, frustrados. No era gente feliz, no era gente próspera. Todo lo que le llegaba a David era la escoria de la sociedad. Gente infeliz con su situación, infeliz con su vida, amargados de espíritu, enojados contra Saúl, que no estaba haciendo un buen gobierno porque ya se había vuelto loco. Eso fue lo que llegó. Imagínese usted estar en una situación como esta, en una cueva, perseguido, con su cabeza puesta a precio, y usted clamando a Dios y pidiendo ayuda, y Dios empieza a mandarle ayuda, y esto es lo que le llega. Es como dicen los mexicanos, no me ayudes, compadre. David aprovechó el tiempo, probablemente usted no sabe esto, pero se lo voy a contar, no se lo cuenta a nadie. David aprovechó el tiempo mientras estuvo en la cueva para escribir 2 salmos. Voy a invitarlo a que lea conmigo el primero. Salmo déjeme ver si lo encuentro primero.
Salmo 142, creo que sí. Si lo podemos proyectar sería bueno para los que no trajeron Biblia. Salmo 142. Este es un tipo de salmo especial que se llama masquil. No me pregunten qué es un masquil, además le voy a decir que es un tipo de salmo especial, pero no tengo la menor idea. Y si usted ve el título de ese salmito, ahí arriba, dice, ¿alguien lo puede leer? Dice masquil de David, ¿qué? Oración que hizo cuando estaba ¿dónde? En la cueva. Por eso le digo que David en la cueva oraba y le pedía ayuda a Dios. Y lo que le llegó fue esa cosa. Dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio ni hay quien cuide de mi vida. Está en la cueva de Adulam, y Adulam significa refugio, pero él dice, no tengo refugio. O sea, él está buscando otro tipo de refugio. Él sabe que una cueva es vulnerable, que los soldados de Saúl le plantan 100, 200 hombres frente a la boca de la cueva y él está muerto. Y está clamando a Dios, dice, clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás. O sea, es un hombre que está tan angustiado como los que le están llegando. Y él en su oración la termina con una esperanza. Dice, Dios me va a rodear de hombres justos. Y lo que le llega es un poco maleantes, hermano. Gente que no puede pagar las deudas, gente que está amargada, gente que está afligida, gente que ha sufrido en la vida, gente que han sido fracasados en los negocios, en todo lo que han intentado. ¿Dónde están los justos que David está orando? No le llegan. Y escribió después, a pesar de que, seguro esto lo dijo cuando estaba solo, le empezó a llegar a esta gente, y después ya David, ya no tan solo, escribe un segundo salmo, que es el Salmo 57. Se los voy a dejar, ojalá que los apunten, hermano, para que cuando lean, a veces no entendemos el contexto, por qué David escribió el Salmo tal, o el Salmo 57 en este caso. Si ve el subtítulo arriba, el título es también escrito en la cueva. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus manos me ampararé hasta que pasen. O sea, David está en la cueva, pero no está confiando en la cueva. No sé si me estoy explicando. Dice, porque en ti ha confiado mi alma. El verdadero Adulam de David no es la cueva, es Dios. Él se está refugiando en Dios, en Él está confiando su alma. Este es un principio también que tenemos que aprender. Hermano, su proveedor de finanzas no es su patrono, es Dios. El patrono es la herramienta que Dios usa. Su proveedor de finanzas no es su empresa, ni es su profesión. Ese es el instrumento que el Dios del cielo usa para bendecirlo. Cuando uno aprende a dar este salto, David lo dio, dijo, aquí estoy en la cueva, estoy conforme, pero esta cueva no es mi verdadero refugio, mi alma está refugiada en Dios. Versículo 2, aquí dice, clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. ¿Quién es el que lo acosa? Saúl. Él no lo menciona por respeto, porque fue su rey, porque todavía el aceite de la unción está sobre Saúl. Y me gusta la actitud que tiene David. Pero usted que ya conoce la historia y el contexto, ya sabe de quién está hablando. Dice, Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Y vamos a leer el 6. Red han armado a mis pasos, se ha batido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, pero en medio de él han caído ellos mismos. Ya hay como una transición en las emociones de David. El primer salmo está abatido, está pidiéndole a Dios que le mande gente. Ahora le llegó, y aunque sea esta clase de gente, pero lo han hecho sentir mejor. Sabe que ya no está solo.
Y que aunque nos siguen persiguiendo y que Saúl lo está esperando afuera, pero que Dios le está mandando ayuda y le está mandando socorro. Y aquí viene la parte interesante, hermano. No sabemos cuánto tiempo pasó David con estos hombres, pero empieza a ocurrir algo. Volvamos a primera de Samuel capítulo 22. Muy bien. Se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. ¿Y qué? Perdón. Fue hecho, aquí hay otro principio, hermano. David fue hecho jefe. Donde quiera que haya un grupo humano, tiene que haber un líder. Gracias por el amén. Si usted es educador o educadora, usted va a notar el primer día de clases, hermano, usted suelte 15 niños que no se conocen entre ellos y vaya 15 minutos después y usted va a ver cuál es el chiquito o la chiqueta que va a mangonear a los otros 15. No se conocen, pero es una cuestión de como automático. El tema de que en la iglesia todos somos iguales, eso es un cuento del diablo, hermano. No todos somos iguales. O todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros. Cuando Dios necesitó hacer un arca para salvar al mundo, no llamó un comité, hermano, llamó a un hombre. Cuando Dios quería sacar a 1,5 millones de israelitas de la esclavitud, no levantó un ejército, llamó a un viejito que se llamaba Moisés. Cuando Dios ha querido hacer algo siempre en la historia, llama a un hombre o llama a una mujer. Lo unge, lo capacita y luego, y aquí viene el otro milagro, Dios llama a hombres y mujeres para que le ayuden a esa persona a lograr la visión que Dios le dio. No sé si lo estamos entendiendo. Pero tan amargado era David como los que estaban con él, tan ungido era David como los que estaban con él. No puede haber en una tribu más caciques que indios, hermano. No puede haber en un equipo de fútbol más entrenadores que jugadores. En todo lado donde usted sienta gente, automáticamente va a haber un hombre o una mujer que tiene que tomar la dirección del asunto. Esto no significa que sea ni más inteligente, ni más espiritual, ni que sea, humanamente puede ser el peor de todos, pero Dios en su soberanía escoge, unge y capacita líderes. David fue hecho jefe de ellos. ¿Por qué David? David era el que estaba en más peligro que todos ellos. Saúl nunca le había tirado lanzas a ninguno de estos. Al final tiene un equipo de ayudantes, David, que ¿cuántos son? Dicen. Tuvo consigo como 400 hombres, pueden haber sido 405, 390, pero como 400 hombres, aproximadamente. Y al frente tiene un ejército de miles de hombres, las 12 tribus de Israel, que le deben obediencia al rey Saúl. Y David lo que cuenta es con esto. Y en la cueva, ahí sin salir de la cueva, en el desierto, empieza David a compartir con ellos, a abrirle su corazón, probablemente a tocar el arpa en las noches, a cantar estos salmos que estaba escribiendo, a decirles que Dios era fiel y justo y que la misericordia de Dios es eterna y que Dios iba a hacer resplandecer su verdad y que lo que Saúl estaba haciendo no era correcto, pero que Dios lo iba a demostrar. Que no levantaran ellos la mano contra Saúl porque el aceite de la unción estaba sobre Saúl, que tuvieran paciencia. Y David poco a poco empieza a transferirles el carácter de él a estos 400 hombres amargados, endeudados y afligidos de espíritu. Y poco a poco, a lo largo de los días, las semanas o los meses, empieza a haber una transformación, una metamorfosis en la vida y en el carácter de estos hombres. Y finalmente, y esto es lo lindo, David no tiene que alzar su mano contra Saúl. Un día la Biblia lo dice educadamente, yo no tengo forma de decirlo tan educado. Un día mientras Saúl anda persiguiendo a David para matarlo con sus soldados, algo le había caído mal y tiene necesidad de evacuar su vientre. Y entonces la Biblia dice que descubrió sus pies. Claro, como andaban con túnicas, tiene que alzar la túnica. Descubrió sus pies en una cueva. Adivinen cuál cueva. Y curiosamente David está ahí en esa cueva. Y tiene al hombre, hermano, acuclillado, con la ropa levantada, sin calzoncillos, en una posición muy comprometedora. Y lo único que tiene que hacer David es hacer así y el tipo está muerto. Pero lo que hace es que se acerca y corta con el cuchillo, con la espada, un pedacito del manto de Saúl. Saúl termina su negocio, coge el rollo de papel higiénico, hace lo que tiene que hacer y sale. Y cuando está un poco lejos, David sale a la puerta de la cueva y le grita:
y le dice: Padre mío. Y Saúl vuelve a ver y lo empieza a maldecir y a decirle cosas horribles. Y David le dice: ¿por qué me dices eso? Hace unos minutos Jehová te entregó en mi mano y mira, vete el manto, le falta un pedazo, mira aquí está el pedazo que le falta. Si hubiera querido matarte estarías muerto ahora, pero yo nunca te he querido hacer daño. ¿Por qué me persigues? Es ese carácter de David. Empieza a pasársele a estos hombres. Y cuando Saúl muere, repito, no lo mató él, lo mataron los filisteos. Cuando Saúl muere, hermano, David canta una de las canciones más lindas que usted se puede imaginar. Para mí, una de las cosas más hermosas del Antiguo Testamento es la elegía que canta este hombre cuando su enemigo se muere. Voy a ver si la encuentro. Si alguien la encuentra primero que yo, se lo agradezco, para ganar tiempo. Imagino que todos la están buscando. Bueno, la muerte de Saúl está en el primer libro de Samuel, capítulo 31, pero ese no es exactamente el texto que yo estaba buscando. Simplemente cuando le dicen a David: David, respire tranquilo, se murió el que lo perseguía, el que lo odiaba, David toma y empieza a cantar. Y dice: ¿cómo han caído los valientes en los campos de Gilboa? Segunda de Samuel, perdón, 1:17. Muchas gracias. Vamos a leerla porque yo creo que le queda mejor leída que si yo se las cuento. Oiga esta canción. Es que si a usted no le gusta la poesía, pues ¿qué vamos a hacer, hermano? Ya ni con oración se cura. Dice: endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. Una endecha es una poesía de dolor, de lamentación. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. Es que no solo la cantó, digo, esto tienen que enseñarlo en las escuelas. En vez de enseñarle ideología de género, enséñenle esto a la gente. Dice: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Quién era la gloria de Israel? Saúl, si hubiera sido tico, David dice: ya se murió ese desgraciado, al fin Dios. No, hermano, tiene respeto. Hubo aceite de Dios sobre ese hombre, hubo aceite de la unción. Puede que se haya vuelto loco, puede que haya estado atacado por espíritus impuros, pero una vez este hombre olió al aceite del lugar santísimo, hermano. Y David honra eso y lo respeta. Dice: ha perecido la gloria de Israel sobre sus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anunciéis en Gat, que era una ciudad de los filisteos, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, otra de las 5 ciudades filisteas, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. ¿Le parece a usted que esto es el canto de un hombre lleno de odio y de alegría porque su enemigo mortal está muerto? Parece un tipo que está destrozado, que aunque Saúl le hacía mal, este hombre lo amaba entrañablemente y respetaba la unción que había en él. Hermano, es que David es un tipo profético del Señor Jesucristo, que aún en la cruz podía decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que aún en la cruz podía amar a sus enemigos y orar por ellos. Y es tan tipo profético que, hermano, Jesús, como el segundo David,
También pasa por momentos de angustia, de abatimiento. Y Dios le manda ayuda. ¿Y qué ayuda, hermano? A David le mandó 400 y a Jesús le mandó 12. Uno era Mateo, que era un sinvergüenza que robaba con los impuestos. El otro era Judas, que era un traidor, hermano, un falso amigo. El otro era Pedro, que era un impulsivo. Los otros eran pescadores casi analfabetas. Y uno dice, ¿qué va a hacer este pobre Jesús con esos 12 ayudantes? Bueno, hermano, cambió la historia del mundo. ¿Qué va a hacer David con esos 400 amargados, endeudados y con el espíritu dañado? Bueno, llegó a tener el reino más glorioso en toda la historia de Israel, donde las fronteras fueron extendidas por todas partes, nunca fueron derrotados por ningún enemigo. ¿Por qué? Porque así como David fue transmitiéndole su carácter a estos hombres, Jesús fue transmitiéndole el suyo a aquellos 12. Y al final ya no eran 12 pescadores analfabetas, eran hombres llenos del Espíritu Santo que echaban fuera demonios, que sanaban enfermos, que predicaban con coraje que ni el imperio romano ni la religión judía los pudieron parar. Y gracias a la predicación de ellos estamos usted y yo aquí en esta mañana adorando a Dios. Esa es la maravilla del Evangelio, hermano, que uno no está condicionado por lo que era, ni por de dónde viene, sino que en Cristo Jesús usted puede tomar la determinación de cambiar su destino y de hacer otras cosas. Pedro decidió que iba a dejar de pescar sardinas y se iba a dedicar a pescar hombres. Judas decidió que iba a dejar de seguir a Cristo y lo iba a vender por 30 monedas, y Dios respetó la decisión de los dos. Pero ninguno estaba condicionado, eran libres para hacer lo que quisieran. Cuando Jesús llamó a Pedro, pudo haber dicho: Pedrito, Señor, ¿qué le pasa? Yo predicador, mire, yo nunca he hablado ni en público, hasta me da vergüenza hablarle a la doña y me voy a poner yo a hablarle a la gente. Se van a reír de mí, yo no sé hablar, yo no. Pero no dejó que su pasado lo condicionara. No dijo, papá era pescador, abuelo era pescador, bisabuelo también. No dijo, Señor, si usted me deja, yo voy. Y Jesús lo dejó y Pedro fue, y juntos cambiaron la historia del mundo. Pero la cueva de Adulán, hermano, es también la historia de la iglesia cristiana, de todas las iglesias. Si usted lee lo que Pablo escribe, y ya voy a terminar, no se preocupe. Pablo le escribe a la iglesia, le dice: mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos nobles, ni muchos ricos, ni muchos sabios, ni muchos poderosos según la carne, sino que a lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios, y a lo que no es, para avergonzar a los que presumen de ser algo. Y yo los miro a ustedes, hermano, y no estamos llenos aquí de multimillonarios, ni de premios Nobel, ni de reinas de belleza. Somos hombres y mujeres comunes y corrientes, y a veces menos que comunes y corrientes. Y el Señor, ¿cómo nos encontró? Súper bendecidos, nadando en la abundancia, con un matrimonio espectacular. Nos encontró endeudados, amargados de espíritu, con heridas, mordidos de león, en una ceguera espiritual terrible, venerando imágenes, confiando en medallitas y estampas, sin conocer el Evangelio, conociendo tal vez mucho de religión, pero nada de la vida eterna. Y así como estábamos, dejó que llegáramos a Él. Hermanos, una iglesia verdadera es como la cueva de Adulam. No podemos seleccionar a quién queremos que venga. Hay que dejar a la gente que venga tal y como está. Y en ese estar en la cueva y en la presencia de Dios, Dios va transformando la mentalidad y el corazón de las personas poco a poco, a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Y al final, este es el problema que tienen las iglesias legalistas, hermano. En las iglesias legalistas, David se para en la puerta de la cueva y examina al que quiere entrar. Y le decía: no, con ese vestido no puede, muy corto. No, con ese cabello así tan largo no. Vaya a la barbería o vaya a la tienda y se compra otro y después lo dejamos entrar. Y mientras va a la barbería o va a la tienda, lo encuentran los soldados de Saúl y lo matan. Billy Graham cantaba en todas sus cruzadas un himno que se llamaba Tal como soy. Y es así, hermano. Hay gente que dice: pastor, yo sé que el evangelio es verdad, yo quiero convertirme. Tal vez usted que está ahí en su casa viéndome: pastor, pero es que yo soy adicto a la droga, yo soy adicto a la fornicación, yo tengo este problema, tengo un amante, Dios libre sepa a mi mujer, pastor. Estoy orando a Dios para que mi esposa no se dé cuenta. Pero en cuanto me deshaga de esta atadura, yo me convierto. No, amigo, acepta a Cristo ahora.
No deje que el diablo lo engañe. Sin Cristo nunca se va a deshacer de esa atadura. La atadura se va a hacer más fuerte cada vez. El pecado va a tomar señoría sobre usted. Venga Cristo tal y como está, endeudado, amargado, sucio, abatido de espíritu, quebrantado, arruinado, como sea. Venga Cristo, métase con Él a la cueva, busque una iglesia donde prediquen la palabra de Dios, donde exalten el nombre de Jesús, donde prediquen la salvación por la fe, donde hablen de la sangre del Cordero, donde creen que la Biblia es la palabra de Dios. Nosotros no predicamos denominaciones ni religiones, predicamos a Cristo y a este crucificado. Y una vez que usted encuentre, sea fiel ahí. Busque al David que Dios ungió en ese lugar. Sírvale, hónrale, sea leal. Porque si usted no aprende a servir a los hombres, a ser leal a los hombres, mucho menos va a poder servir a Dios ni ser leal a Dios jamás. Y va a ver que en esa relación Dios va a ir transformando su situación y su corazón. Y Dios le va a dar espíritu de dominio propio. Y eso que hoy lo tiene atado, usted un día lo va a pisotear. Y lo que usted hoy cree que no puede vivir sin eso, dentro de un año se va a reír y decir: lo he perdido todo y lo tengo por basura, pero gané a Cristo Jesús para mí. Y su vida va a ser diferente. Déjeme terminar esta mañana, por favor. ¿Qué pasó con estos hombres al final? Saúl se muere, David canta esa endecha maravillosa, no queda heredero porque Jonatán, el hijo de Saúl, se muere también. Y entonces el pueblo toma a David y lo nombran como rey. Y los filisteos, que están envalentonados porque acaban de matar a un rey y a su príncipe, arman sus ejércitos y empiezan una guerra de años contra David. Años. Y vamos a ver qué es realmente entonces lo que ocurre. A ver, vamos a ir al libro de Crónicas. Capítulo 12. El primer libro, perdón, de Crónicas, capítulo 12. Versículo 8. Bueno, no, leamos desde el 1. Tal vez se quede más bonito si lo leemos desde el 1, para no sacar nada del contexto. Dice: estos son los que vinieron a David en Siclac, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Vamos a ver, sigamos. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco. O sea que aquellos endeudados ahora son soldados que David los ha entrenado. Aprendieron a disparar la honda con la derecha y con la izquierda. Recuerden que David era un hondero de primera línea. Con una honda fue que mató a Goliat. No era una Suzuki, era una honda. ¿Quién nos enseñó a estos amargados y endeudados y afligidos a ser ambidextros, a usar la honda igual con la derecha que con la izquierda, a tirar saetas con arco? Y dentro de los que vinieron, dice, de los hermanos de Saúl, de Benjamín, el principal Ahiezer, después Joás, hijos de Semá Gabatita, Gesiel y Pelet, hijos de Admabet. Todos esos son nombres lindos para si usted está embarazada. Beraca, Jehú Anatotita, Ismaías Gabaonita, valiente entre los 30 y más que los 30. Jeremías, Jaasiel, Joanán, Josabat, el Gederita, Edusai, Jerimot, Bealías, Semarías, Cefatías, Jarufita. Pastor, deje de decirlo tan feo. Elcana, Isías, Azareel, Joezer y Jasobeam, coreitas. Y Joelía y Zebadías, hijos de Jeroam de Gedor. Ahora vamos al verso 8. También los de Galaad, los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto. Hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con el escudo y el pavés. Ahora ve lo que sigue, porque eso me va a servir la sangre a mí. ¿Qué dice? Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas. Yo no quiero pensar lo que es estar en una batalla de esas, no de las de ahora, que un tipo con un avión mata a 300 sin verlos nunca. No, hay que ponerle el pecho, al puñal, a las flechas. Era cara a cara el asunto. ¿Qué podrá sentir uno cuando ve 400 tipos que vienen, hermano, deformados de rabia y de furor, con el rostro como leones, hermano? Que vienen contra uno con la espada, con la honda.
Si usted los hubiera visto 5 o 6 años antes, arruinados, amargados de espíritu, endeudados, escondiéndose, con miedo de los soldados de Saúl, y ahora ellos no tienen miedo de nadie, son los demás los que tienen miedo de ellos. Dios les cambió el carácter, Dios les cambió la naturaleza. Pasaron tiempo con David y eso lo transforma a uno. Usted pasa tiempo con Jesús y eso lo va a transformar a usted. Eso es lo que hace la oración, eso es lo que hace la lectura de la palabra, eso es lo que hace la adoración y la alabanza en los cultos. Usted no está condicionado por su situación en este momento. Está endeudado, felicidades. Está amargado de espíritu, la vida lo ha tratado mal, su marido lo trató mal, los hijos lo trataron mal, su papá, su mujer, el pastor de la iglesia donde iba lo trató mal. Porque hay de todo en la viña del Señor. Debe plata a esta gente también. Amargado de espíritu, sí. Su país está mal, probablemente que sí. ¿Qué va a hacer? ¿Va a pasarse el resto de su vida como un quejica ahí, llore y llore que la vida es injusta? Claro, papá, que la vida es injusta. Ya usted está grande, pellizquese. ¿Quién le dijo que la vida es justa? Nacen chiquitos con cáncer, hermano, que no han hecho nada malo en el mundo. Atropellan a gente inocente en la calle y otro montón de narcotraficantes y desgraciados, no les pasa nada. ¿Quién le dijo a usted que la vida era justa? O sea, cuando usted nació en la maternidad le dieron un certificado a su mamá diciéndole: este niño va a vivir una vida muy linda porque la vida es justa. No, papá, eso no es así. La vida no es justa. A veces creemos que nacimos en la familia equivocada, en el país equivocado o en la época equivocada. Eso creemos nosotros, pero Dios no. Aún dentro de la cueva, Dios es nuestro Dios. Usted puede clamar a Él de ahí, desde esa situación negativa donde usted está, y no dejarse condicionar por eso y decir: hay esperanza para mí, aunque el mundo diga que no. Aunque 20 Saúles me persigan y los 20 ejércitos de Saúl anden detrás mío, es mayor el que está conmigo que el que está en el mundo. Déjeme decirle algo: es más grande el que está en la cueva que el que está sentado en la presidencia de este país. Es más grande el que está en la cueva con usted, hermano, en este momento, que Zuckerberg o Bill Gates o cualquiera de los grandes millonarios. Hay gente que babea cuando dicen: tiene 278 mil millones de dólares. Ni siquiera sabemos lo que es eso. Hermano, de todo corazón se lo digo. Véame a los ojos. Créame que yo no tengo ni un ápice de envidia por esas personas. Ni siquiera sé cuánto es esa plata, entonces no me hace falta. Una vez los periodistas, que son periodistas para poner a pelear a la gente, le preguntaron a Facundo Cabral, que era un cantautor espectacular, y querían ponerlo a pelear contra, creo que era contra Julio Iglesias. Y el periodista le dice: mira, ¿por qué Julio Iglesias, que no canta, gana nada? Canto yo más que Julio Iglesias. ¿Por qué Julio Iglesias, que no canta nada, en un show cobra $70,000? Y vos, que tenés ese mensaje tan lindo, cobras, te pagan 5,000 por un show. Como para ponerlo a decir algo negativo de Julio Iglesias. Y Facundo se quedó viéndolo y le dijo: porque Dios es sabio. Y Dios sabe que Julito necesita más dinero que yo para ser feliz. Entonces a él le da más y yo soy feliz con lo que él me da a mí. Y se acabó el problema. Yo no sé si usted está en la cueva esta mañana. No sé dónde está, no sé cuál es su condición. Yo no los conozco a todos. Pero yo sé decirle una cosa, hermano: aún en la cueva David buscó a Dios. Aún en la cueva David clamó a Dios. Aún en la cueva escribió alabanzas para Dios. Aún en la cueva mantuvo su esperanza y dijo: Dios, tú eres justo y tú me vas a mandar socorro. Y tal vez el socorro que Dios te va a mandar no es el que estás esperando, pero no menosprecies a nadie. A veces una palabra o un abrazo de la persona más sencilla, más humilde, el que menos creíamos nosotros que va a ser el instrumento que Dios va a usar para traer un cambio a nuestra vida, ese es. Tenga los ojos atentos, tenga el oído dispuesto, no menosprecie a nada ni a nadie, porque Dios puede usar lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los que presumen de ser algo. Que Dios les bendiga esta mañana, que tengan una semana muy, muy linda, muy bendecida.